grabando. Ahí está, estaba muteado. Sí, lo mismo. Un gusto estar aquí en sala uno. Muy bien, fantástico. Sí, estamos acá en la sala uno. Me Sí. está faltando Guido, el expositor. ¿No está? A ver. No, no lo veo. Alguien que tenía, lo pusieron a Emilio, pero pues tenía sala uno, pero me parece que Emilio tendría que estar en otro. Sí, No, no. a Guido me está faltando. Así que espera que voy a llamarlo a Javier. Guido, ¿cómo estás? ¿Podés hablar? Perfecto, puedo hablar, sí. Ahí apareció la cámara. No, Bien, pero bien. Te yo estaba estaba todo el buscando. tiempo acá, ¿no? Ah, Estaba no, todo no el te había visto, ¿No me como no te veías? encontraba. No, no te veía, no te Ah, veía. estuve todo el tiempo acá, sí, sí, sí. Ah, Yo estaba, bueno, te listo. veía con el celular y dije, bueno, yo sigo No, no, esperando. no, estaba buscándote, estaba Ah, buscándote. estaba acá presente, Bueno, con mi bueno, remera con al vida. lugar, ahí está, bueno, ahí estás combinando con el fondo, fue espectacular. Bueno, Guido, quiero presentarte a la audiencia que tenemos, una audiencia enriquecida, sobre todo por el entusiasmo de lo que significa emprender, ¿no? Quiero repasar un poquito algunas cosas con el cual, para hacer una startup, ¿no? Es para arrancar el evento, ¿no? Esta charla. En primer lugar, Guido Grima es un ingeniero industrial también de la Universidad de Buenos Aires, contemporáneo, en mi caso, y tiene una maestría en finanzas en el SEMA, ¿no? Y uno de los temas que realmente más le entretiene es el tema de la educación. Y me parece que es muy importante que un emprendedor realmente focalice su vida en poder compartir, porque un buen educador realmente aprende mucho más de lo que a veces comparte. Y me parece que esta es una de las grandes virtudes que podemos descubrir en Guido. Él es inversor, es referente en innovación, tiene más de 25 años de trayectoria. POC es una empresa, es una Proof of Knowledge, es una plataforma líder en credenciales digitales y con más de 1.000 universidades y empresas de gobiernos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. De hecho, la UAI es una de las empresas que están entre las que trabajan con POC en la parte de certificación. Es una marca blanca, lo cual vas a poder explicarnos nosotros qué es una marca blanca en cierta forma, pero sobre todo cuál es la esencia. Bajo su liderazgo, POC se ha consolidado como un puente entre la educación y el trabajo, permitiendo que las instituciones reconozcan el aprendizaje real con evidencias, transparencia y confianza. Pero eso no es nada. Es decir, Guido, en su trabajo, él ha fundado y dirigió un montón de compañías y seguro que son compañías que ustedes las conocen. Son compañías emblemáticas del ecosistema digital. Ejemplo, de remate.com, en la época antes que Mercado Libre, más o menos fue contemporáneo al Mercado Libre. Dinero Mail, Zona Shops, Zona Prop, de motores, y logrando 11 exits con empresas globales como Mercado Libre, eBay, PayU, La Nación, Tiger, Global, de Coca-Cola Company. Además ha sido asesor y miembro de un montón de directorios y startups y fondos de inversión. Como decíamos, es apasionado por la educación, el impacto social y el impacto social que genera la tecnología. Él impulsa desde sus testimonios y sus actividades el nuevo paradigma del aprendizaje basado en la evidencia, las microcredenciales como lenguaje común para que la academia, las empresas y el gobierno realmente hablen un mismo lenguaje.
Hoy su misión es contribuir al ecosistema educativo, un ecosistema mucho más justo, abierto y verificable, donde cada persona puede mostrar sus saberes. A ver, Guido, con esta presentación nos encantaría poder escucharte un poquito acerca de cómo fueron tus orígenes y cómo estás en estas condiciones, ¿no? Y qué nos puedes recomendar, es decir, qué prácticas y qué cosas te han marcado a vos. Bien. Bueno, primero un placer estar acá con ustedes, con Marcelo, mi amigo, con Miguel, Ángel, así que un placer y un placer que me estén escuchando un montón de emprendedores o gente que tenga, y le voy a decir hambre de emprender, ¿sí? Porque yo creo que para emprender se necesita hambre, ¿no? Y es una palabra que puede tener varias connotaciones, pero la connotación que yo le pongo es positiva. Y lo otro que necesita un emprendedor es ambición, que también a veces le pone una condición negativa. Obviamente hay ambiciones positivas y ambiciones negativas, pero la ambición tiene que ver con construir algo, generar valor, ¿sí? Aportar a la sociedad. Y obviamente, si es a través de un negocio, si uno tiene la capacidad de aportar valor, tiene la posibilidad también de capturar parte del valor que aporta, ¿no? Entonces, creo que para emprender tenés que tener esas tres cosas: hambre, ambición y sueños, ¿sí? Que sueños son distintos de fantasía. Entonces, a tu pregunta, yo creo que lo que uno tiene que constantemente hacer es estar preparándose todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, ¿sí? Porque cuando aparece esa oportunidad que a uno se le presenta, más vale que esté bien preparado. Y en general la gente le llama suerte a eso, ¿no? Es la combinación de la oportunidad, la capacidad de ver esa oportunidad y la preparación previa que vos tenés para eso. Así que ese es un poco el comienzo a tu pregunta. No sé qué opinás, Y Marcelo, Miguel Ángel. a ver, yo te estaba escuchando y me encanta, me parece arrancamos muy bien, pero me gustaría que pudiéramos profundizar sobre cuáles son los ingredientes para vos del ADN emprendedor. Es decir, qué es lo que no puede faltar. Es decir, no solo, a ver, no lo pienses como vos solamente, sino con la gente que vos contratás, es decir, la gente que vos, en la cual te asociás, o las personas que vos ves cuando realmente vas a absorber una empresa, ¿no? Bien. Bueno, una que todo el mundo habla y está trillado, pero yo me gustaría entrar en detalle, es la resiliencia, ¿no? Porque emprender es muy difícil, ¿sí? La verdad que uno tiene que tener un enorme grado de optimismo para creer que la empresa que uno va a llevar adelante va a ser exitosa, ¿no? Entonces, obviamente, un condimento es el optimismo, pero el condimento fundamental es la resiliencia, porque van a empezar aparecer a medida que uno emprende, ¿sí? Un montón de piedras en el camino y palos en la rueda que no estaban en un business plan, ¿viste? Cuando uno arma un business plan y dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, no se le ocurre la cantidad de cosas. Yo puedo enumerar la cantidad de cosas que pueden aparecer out of the box, obviamente el dólar que sube, el dólar que baja, crisis global, crisis local, algún loco que se le ocurre hacerte un juicio porque se le ocurrió hacerte un juicio. Y por más que no tenga ningún tipo de validez el juicio, te hace perder el tiempo y te hace pagar plata en abogado. Entonces es una locura, pero bueno, son infinitas cosas, ¿no? Un entorno competitivo muy agresivo. Entonces, claramente uno tiene que tener mucha resiliencia para decir, yo estoy comprometido con mi sueño. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Sí, hay como un ruido. Les vamos a pedir que cierren los micrófonos, por favor. A ver si. Ahí está. Ahí está, sí. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Bien. Bueno, y estaba diciendo eso, ¿no? Que hay infinitos momentos, y digo infinitos en la vida de un emprendedor que uno de verdad la pasa muy, muy mal, que está al borde del precipicio, al borde de cerrar la compañía, etcétera, etcétera. Esos son los momentos claves del emprendedor, ¿no? Donde uno dice, abandono o sigo, ¿sí? Nadie habla de esos momentos, pero son los momentos críticos en cualquier empresa, y todas las empresas la tuvieron. ¿Y cómo te marcaron a vos? A ver, porque creo que también, si lo contás es porque creo que has estado en esa situación. ¿Cómo te marcó y cómo lo cómo continuaste con eso? ¿Por qué seguiste? Mira, tenés dos razones por seguir, ¿sí? Una razón tiene que ver con obviamente la resiliencia que uno tiene y decir, bueno,
Siempre le digo la misma frase, ¿no? Es all in y hay que seguir adelante y hay que seguir adelante, ¿viste? De acá, ¿viste? Es decir, yo no renuncio, ¿entendés? Me sacan, ¿entendés? Es decir, estoy arriba del ring y no tiran la toalla, ¿viste? Yo sigo y lo que sea, y bueno, que me saquen como me saquen, ¿no? Con un knockout. Y la otra es muy importante estar bien rodeado, ¿sí? Bien rodeado porque esa es la contención que uno puede tener. ¿Qué significa bien rodeado? Bien rodeado por la familia, idealmente. Bien rodeado por un grupo de amigos, obviamente, y tener el apoyo de ellos. Y bien rodeado con el equipo con el cual vos estás llevando adelante la organización. Si esos tres condimentos no los tenés, puede ser que uno te falte de los tres, pero el que no te puede faltar es el del equipo tuyo. El equipo tuyo tiene que estar alineado en las mismas condiciones. Pero sí, la verdad que he sufrido infinitas veces, infinitas veces a punto de desaparecer, quebrar, fundirme, lo que fuera, ¿no? Pero siempre por alguna razón hay un clic que te permite, viste, como en los juegos, cuando uno va jugando un juego que de repente, viste, te ponen las cosas y de La repente vida. saltaste y te da vida y decís, bueno, tengo para más adelante, sí, totalmente. Qué bueno. Sí, bueno, pero me imagino que todas esas situaciones dejan un aprendizaje más allá de también cicatrices, ¿no? Y me imagino que también, y volviendo y entrando un poco más en la parte operativa, contanos un poquito acerca de ese gap que existe entre la estrategia y la ejecución, ¿no? Esa brecha común que impide que la estrategia bien diseñada se pueda implemente con éxito y cuál es el primer paso concreto que uno recomienda para corregirla y para adaptarlo. Claro, a ver, cuando vos armás un plan estratégico, lo que estás marcando es una brújula, ¿viste? Es una dirección hacia donde querés ir, ¿sí? Y cómo querés llegar. Después, cuando te subís arriba del barco, el bote o lo que fuera, qué sé yo, te empezás a encontrar, obviamente, con la realidad, ¿no? Es decir, el mapa que vos armaste no es el territorio que vos te vas a encontrar después. Entonces, lo más importante de todo es tener bien claro metas cuantitativas, ¿sí? Es decir, eso es lo más importante. Y si la podés dividir incluso no solamente por meses, sino por días, mejor todavía. Y si las podés cascadear también para la organización y podés cascadear por persona o por área, ideal, porque eso te da un termómetro real time de cómo estás parado, ¿sí? Las expectativas versus la realidad. Lo que nosotros constantemente tenemos que estar viendo es esa, ¿no? La diferencia, eso también en la vida personal, ¿no? La diferencia entre las expectativas versus la realidad y cuán cerca estás, ¿no? Es decir, lo que no se mide, no se puede gestionar de ninguna manera, ¿no? Entonces, lo más importante es tener la gestión lo más cerca posible del día a día. Y eso es lo que marca la diferencia entre una estrategia y una ejecución, ¿no? Entre un plan estratégico y una capacidad de operar y ejecutar en el día a día, que es muy difícil de hacer, ¿eh? No es fácil tampoco, ¿eh? Em, Y Guido, ¿funciona esto en países volátiles como los nuestros, donde realmente, el otro día charlábamos en off, viste que lo hablábamos y decíamos, es realmente volátil vivir en Argentina, vivir en Brasil, porque las cosas cambian y se alteran y capaz en Argentina un poco más, ¿no? Pero se puede, cómo se subsiste? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo lo adaptás vos de ese punto de vista? Y perdón, y déjame hacer un paréntesis. Invito a la audiencia que a través de chat o me le van levantando la mano, les voy dando la palabra por si también tienen preguntas, ¿eh? Yo tengo un montón, la verdad que no me canso de charlar con Guido. Así que, a ver, contanos un poquito, a ver, cómo en esta tormenta, porque viste que como dice el dicho, a río revuelto a ganancia de pescadores, y la verdad es un hecho, es una realidad. Esa fue la conversación que tuvimos el otro día, ¿no? Claramente, cuando más compleja es la cosa, más oportunidades hay, ¿no? Obviamente, pero también más compleja es la cosa, ¿sí? Operar en Argentina es complejísimo, pero hay mucha gente tremendamente exitosa, ¿no? Y estos éxitos, lo otro que permiten de poder competir en Argentina es que, de alguna manera, los market shares que obtienen son mucho más grandes porque obviamente sacan bastante diferencia con el resto. Por otro lado,
el aprendizaje y la resiliencia de poder operar en países complejos como Argentina, que no sé cuántos hay igual en el mundo, ¿sí? Nos han hecho a los argentinos, que fue lo que hablamos ayer, tremendamente exitosos fuera de Argentina, ¿sí? Entonces, claramente es una oportunidad, porque si nosotros somos Messi en Argentina, obviamente, ¿qué podemos ser fuera, ¿no? Messi a nivel mundial podemos ser. Entonces, creo que también esa es una oportunidad, no solamente en Argentina, sino una oportunidad de aprender en Argentina y desarrollar también nuestras capacidades fuera de Argentina. Y algo que es muy importante que hablaban antes de arrancar es el tema de inteligencia artificial y el mundo plano, ¿no? Es decir, y claramente hoy nos permite desde Argentina no solamente pensar en el territorio local para cierto tipo de negocios, no para todos, ¿sí? Pero para ciertos tipos de negocios pensar a nivel global, ¿sí? Y eso nos da una chance enorme de competir globalmente. Y a ver, y hablando un poco también del operativo, es decir, vos tocaste justo el tema sobre la inteligencia y las ventajas competitivas del uso de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial. Yo creo que la IA se está comoditizando rápidamente con muchas startups y está en boca de todos. Creo que no hay evento donde la IA no esté presente si uno quiere conseguir atención. También la IA es una tecnología que realmente nos pone en jaque porque es la primera vez que la humanidad se siente que no tiene control del contexto. Hay algo artificial, es una tecnología artificial que tiene capacidad de pensar. Y hoy estamos en una etapa de inteligencia artificial generativa con una vista y ya, ya entramos en una inteligencia artificial general donde empieza a razonar. ¿Cómo lo ves eso desde el punto de vista de un emprendedor? ¿Como un aliado, como una amenaza, como algo que, como un arma que puede llegar a ser positivo, como también puede ser negativo? Y si vos considerás que esta inteligencia artificial y desde el punto de vista operativo podría llegar a reemplazar o regenerar o reemplazar realmente tu fuerza laboral humana que forma parte de las empresas que vos estás liderando. Bien. Vamos a arrancar por el principio. A ver, lo primero es, yo lo veo como una herramienta más, ¿sí? AI. Es una tremenda herramienta que está haciendo y cada vez va a ser más usada para, obviamente, automatizar un montón de procesos, para resolver un montón de problemas que hoy los resolvemos con gente humana. Después vamos a hablar un poco qué va a pasar con esa gente, ¿no? Pero si lo quiero comparar de alguna manera, es como en los 2000, cuando nació Internet, ¿no? Ahí te decían, ¿trabajás en una compañía de Internet o trabajás en una compañía tradicional de brick and mortar? Entonces el mundo estaba dividido entre los que trabajaban en alguien que era esa división no existe hace mucho, todas las compañías son las compañías que son las dos cosas juntas, ¿no es cierto? Entonces, Internet terminó siendo de alguna manera no algo distinto a lo que teníamos, sino una infraestructura y una tecnología y una oportunidad para hacer infinitas cosas que antes no podíamos hacer. También nos decía en ese momento, infinitos trabajos van a desaparecer con Internet, ¿viste? Vamos a comprar online, vamos a pagar online, no vamos a necesitar, vamos a todas esas cosas ocurrieron, ¿sí? Claramente ocurrieron y pasaron y siguen pasando y lo que fuera, los bancos van a ser digitales. ¿Se acuerdan que antes nosotros íbamos a un banco, hacíamos la cola? Yo no quiero contar porque hay mucha gente joven, pero la cantidad de cosas que nosotros hacíamos que eran manuales, nos hacían perder tiempo, pero atrás de todo eso había un montón de personas que hoy no están, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Internet obviamente se comió un montón de puestos laborales que antes había, pero desarrolló un montón de puestos más y las industrias y las organizaciones crecieron un montón de otras cosas más que requirieron tomar un montón de otra gente, entonces las cosas se acomodaron. Entonces, lo que yo creo es que claramente inteligencia artificial va a hacer desaparecer un montón de puestos, ¿sí? Pero las compañías se van a reinventar y van a aparecer un montón de otros puestos y obviamente vamos a necesitar upskilling y reskilling para gente para que puedan acceder a esos puestos. Nada pasa de la noche a la mañana, porque si pasa de la noche a la mañana, la gente se va a su casa y nada, tiene que esperar años. Es decir, esto va pasando en tandas, así que yo creo que como que, viste, los melones se van a ir acomodando solos en el camión a medida que el camión va avanzando y eso va a ocurrir. Tal vez en algunas categorías, como los call centers o lo que fuera,
va a ser un poco más drásticos y hubo algunas categorías que Internet hizo que sean más drásticos, ¿sí? Pero no lo generalizaría. Desde el punto de vista de oportunidad para los emprendedores, no hay más oportunidad que ahora para emprender, ¿sí? Cuando nosotros emprendíamos antes era todo re complicado. Primero necesitabas infinitamente más capital, ¿viste? Porque armar servidores físicos, hostearlos, eso, todo era carísimo. Los equipos eran carísimos, digamos, los low balance, los servidores, lo que fuera. Ahora, ¿viste? Te conectás a AWS, a Google Cloud, a Azure y chao, ya estás andando, ¿viste? Armar un sitio, ¿viste? Era complicadísimo, ¿no? Es decir, las tecnologías eran monolíticas, viste, necesitábamos un montón de programadores, todo tardaba un montón. Ahora armás todo, es decir, todo es mucho más fácil, todo es mucho más rápido, hacer MVPs, pruebas y errores. Entonces, claramente se ha democratizado enormemente la posibilidad de probar y armar una compañía de cero y el capital necesario para hacerlo es infinitamente inferior. Tiene más que ver con el tiempo físico de la persona que invertir en comprar tecnología. Entonces yo creo que la oportunidad es enorme, mucho más que antes. Esto sí, mucho más competencia que antes. Entonces necesitamos ser más vivos y más rápidos. Y Guido, mira, empezaron a llegar algunas preguntas, y una de ellas que te preguntaban, ¿no? A ver, pensalo cuando vos recién arrancaste, pero tratar de proyectarlo a la actualidad. La pregunta es, ¿cuál sería o cómo conseguiste tu primer capital para poder invertir en un emprendimiento? Si fue por familia, por capital semilla, amigos, entidades financieras. Bien, a ver, voy a contar, mi primer emprendimiento lo hice a los 25 años, fue en Argentina, no había internet todavía, ¿no? Y fue una fábrica de zapatos, ¿sí? Esa no sé si la sabías, Marcelo. Sí, algo me Sí, contaste. y fue mi primer trabajo, parte de ingeniero, la hice yo, todo, qué sé yo, me fue muy bien, me estafaron y me fundí. Así que bueno, no fue un buen emprendimiento y me fue pésimo. El capital que yo puse fue mío y prestado de la familia y bueno, y después para cerrar tuve que pedir un préstamo a un banco y nada, tardé 1 año y medio en devolverlo. Pero bueno, sacando eso, mi segundo emprendimiento fue derramate.com. ¿Sí? Derramate.com yo lo emprendí en el momento de la burbuja de internet. El capital inicial fue, yo ya era grande, bueno, grande, tenía 33 años, ya había hacía 12, 14 años que estaba trabajando, y hacía 5 que había salido ya de mi fábrica de zapatos fundida. Entonces fue capital propio y éramos de los socios, juntamos un capital muy chiquito para arrancar y después había mucho acceso a capital y fue muy fácil levantar varias rondas de inversión, que fue lo que levantamos de, para derramate.com, varias rondas de inversión en un momento de una burbuja importante. Ahora bien, hoy por hoy hay mucho capital disponible para ideas y yo quiero decir que hay más capital disponible que emprendedores con buenas ideas. Entonces, lo que yo propongo hoy es que claramente alguien que tenga buenas ideas, hambre, ganas y buen equipo, hay un montón de lugares para levantar capital semilla disponible. Un montón es un montón. En Argentina, en América Latina y en el mundo entero. Es cuestión de incluso preguntarle a ChatGPT dónde y cómo para cada negocio, pero hay mucho, mucho capital disponible para buenas ideas. La parte positiva es que eso es distinto, ¿no? Cuando uno usa capital propio, uno no tiene capacidad de validar si su idea es buena o es mala, ¿ok? Entonces hay un riesgo muy importante de enamorarse del bebé que uno tiene. Entonces, cuando uno sale a buscar capital, si levanta capital es porque la idea es buena. Si no levanta capital es que probablemente la idea no es tan buena. Porque quienes te evalúan, de verdad saben qué es bueno y qué es malo, porque probablemente están evaluando 300 o 500 compañías por semana hace 10 años. Entonces, claramente tiene un buen ojo. Entonces, yo siempre recomiendo cuando alguien está con un proyecto es hacer la experiencia, salir a levantar capital, anda a buscar fondos, qué sé yo. Claramente, incluso si vos no levantás capital,
el ejercicio te va a ayudar un montón porque vas a aprender un montón, ¿sí? Es casi un máster tratar de levantar capital, así que es el consejo que yo siempre hago. Em, Y Guido, una otra pregunta que nos haya gustado, ¿no? Con toda tu experiencia, ahora con el diario del lunes, ¿viste? Ya lo leíste, ya sabes lo que va a pasar. Y tuvieras que como volver a comenzar, por ejemplo, tenés la posibilidad de tú en el tiempo volvés a empezar de cero, de cero, de cero, ¿eh? Entonces, ¿empezarías de vuelta con la fábrica de zapatos, de remate y demás? ¿O qué harías diferente con respecto a eso, ¿no? a ver, por un lado, yo celebro los fracasos y las cicatrices que decís vos, porque ahí vinieron mis aprendizajes, ahí vinieron es decir, todo lo que no te mata te fortalece, ¿no? Es el famoso dicho. Entonces, claramente, por suerte, nada me mató y siempre me caí, me quise volver a levantar. Entonces, claramente, yo creo que hoy yo soy la consecuencia y a medida que yo fui evolucionando, fui la consecuencia eh, más de los errores que de los aciertos que tuve. ¿Sí? Porque eso me permitió ser mucho más precavido para adelante. Obviamente, si yo volviera a empezar, nunca hubiese hecho la fábrica de zapatos, porque la verdad que em, fue muy duro para mí, ¿sí? Por suerte era chico, pude volver a empezar, pero no lo volvería a hacer. O mejor dicho, lo volvería a hacer con el Guido de hoy, y yo creo que probablemente con el Guido de hoy me hubiese ido muy bien, pero me hubiese perdido todo el resto que hice después. Hoy seguiría siendo tal vez un fabricante de zapatos exitosos y no hubiese hecho todo lo que hice después. Así que en general yo siempre le agradezco a la persona que me estafó en la fábrica de zapatos porque me hizo un favor, ¿sí? Es decir, yo en ese momento no lo sabía, pero me hizo un favor tremendo, ¿viste? Porque prefiero haber tenido el recorrido que hice en este mundo digital que es precioso y en este mundo de emprendedor que es tremendo, que haber hecho esto fue año 92, ¿sí? Estos últimos 33 años ser fabricante de zapatos, ¿no? Bueno, esto que vos contás, la verdad que se escucha muchísimo cuando en grandes emprendedores. Es que aquellas personas que pierden su trabajo después de tanto tiempo, que a lo mejor enamorados realmente de su proyecto, o que se funden y dicen, bueno, fue lo mejor que me pasó, porque eso me marcó el camino y de ahí saca las ganas como para poder construir. Mira, otra de las preguntas que hacía Javier era si te preguntaba si eras inversor. Bueno, sabemos que conociéndote sé que sos inversor. ¿Y cómo te hiciste inversor? Es decir, ¿sos autodidacta o realmente la formación que tuviste posterior a la ingeniería en tu maestría en finanzas te dio las herramientas para poder entender cómo manejar tu dinero, ¿no? O tu capital? Sí, en realidad el ecosistema emprendedor es un ecosistema muy colaborativo, ¿sí? Y la verdad que yo siempre recibí ayuda del ecosistema emprendedor que cada vez crece más y cada vez hay más colaboración. Y la verdad que siempre interactué con emprendedores del mundo de tecnología y todo, y bueno, fui conociendo un montón y a medida que me encontraba en algunos casos con algunos emprendedores que tenía, digamos, fit personal, y me gustaban lo que hacían y qué sé yo, los empezaba a ayudar de alguna manera incondicionalmente y después tal vez le terminaba invirtiendo. La verdad que mucho más adelante cuando se empezaron a estructurar fondos de inversión y tengo muchos amigos que están en fondos y abrieron fondos de inversión, etcétera, al final decidí invertir en los fondos de inversión y no invertir más en forma personal porque obviamente ellos tienen más ojo, más proceso y pueden agregar más valor que lo agrego yo. Pero en general, los que invierten en fondos de inversión de VC tienen que haberse quemado las pestañas y haber metido las manos en el barro, porque es la única manera de poder entender cómo un emprendedor tiene una capacidad o no de ejecutar un plan o no. Y, y algo que es muy importante tener en cuenta es en general el mundo de la tecnología, aquellas compañías que fueron exitosas, no fueron exitosas con su modelo original, sino que fueron exitosas con un pivot que hicieron gracias a la habilidad de los emprendedores de darse cuenta que no funcionaba lo que ellos estaban haciendo, pero detectaron alguna otra necesidad latente o alguna otra
oportunidad que con el mismo equipo podían llevarla adelante. Y no nos va a dar el tiempo para contar anécdotas, pero hay un montón de anécdotas de esas, pero que son tremendas. La de un montón. La de Bueno, Slack, por ejemplo, es, creo que si la buscan, la de Slack, que tal vez muchos de ustedes la usan, sí, es sí. tremenda. Y la de, bueno, Shopify no era Shopify, Slack no era Slack, Twitter no era Twitter, y hay muchas más que no eran nada que ver, ¿no? Como que eran fábrica de tornillos y terminaron haciendo celulares, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra, pero por alguna razón hicieron esa migración. Entonces, la habilidad de los emprendedores de pivotear es la principal habilidad que buscan los inversores. Mira, una de las preguntas que llega acá y está muy buena es que, a ver, una persona, un atleta, un Messi, que recién lo mencionaba, me imagino que va al gimnasio, entrena, es decir, un montón de cosas. Bueno, ¿cuál es la gimnasia que debería hacer un inversor? Es decir, o un emprendedor. ¿Qué es lo que haces para que realmente seas una usina de ideas? Y la otra pregunta, que también está concatenada, es tu equipo de trabajo, ¿cómo te funciona? ¿Te funciona en forma individual? Es decir, tener poca gente allegada, tener mayor cantidad de gente, gente que es muy diferente a vos, muy parecida a vos. ¿Cómo funciona todo eso? Es decir, ¿qué entrenamiento tenés? Es decir, ¿cómo te entrenás, te mantenés en forma como emprendedor? ¿Y quiénes son tus co-keepers, ¿no? ¿Con quién te rodeás? Bien, lo más importante, tanto para inversor como para emprendedor, es la curiosidad, ¿sí? Es decir, ser una persona curiosa por naturaleza y no poner el carro delante de los caballos, ¿no? No ser una persona curiosa porque de verdad lo haces para alguna cosa. Tenés que tener el bichito de la curiosidad. Y ese bichito de la curiosidad se va desarrollando, ¿sí? Algunos lo tienen innato, otros lo viven en la cultura tal vez de la familia o del espacio del colegio que fueron o los amigos que armaron, lo que fuera, pero es como el paladar, ¿no? Es decir, se va desarrollando, ¿no? Entonces, claramente es muy importante desarrollar el bichito de la curiosidad. ¿Qué significa? Es estar al tanto de lo que está pasando en la industria en la cual te estás moviendo, estas preguntas que me haces vos, ¿no? Venir acá a este tipo de espacios, ¿sí? Son Estás en enriquecedores, el ¿no? gimnasio, estás Es en el estar en el gimnasio ahora. gimnasio, es decir, tenés que buscar espacios como exactamente este de acá, donde podemos escuchar charlas de gente más vieja, ¿sí? Que tal vez ya recorrió un camino y aprender de ellos. Tener referentes, ¿sí? Agarrar y decir, bueno, tengo estos referentes que me gustan, ¿viste? Y me gustaría ser como ellos el día de mañana, estudiar cómo esos referentes llegaron a ese lugar, leer muchas biografías. Yo soy una persona que lee muchas biografías. En general de todo tipo, pero biografías del mundo empresario, emprendedor, de los negocios leí un montón, también biografías históricas y de todo tipo, pero eso es la manera de entrenarte, porque eso te va de alguna manera afinando el ojo, ¿sí? Para con las cosas. Guido, Entrenar, una cosita, queda un minuto y es ok. automático. Este programa en un minuto nos corta. Palabras finales. Palabras finales. Esperemos que no se Hay, corte. no, está bien. Hay que apostar. Apostar en uno mismo es lo más importante de todo. Y también lo que dijiste vos, estar constantemente yendo al gimnasio, preparándose, porque la oportunidad pasa y aparece. Si vos estás preparado, la ves. Y si estás preparado y la ves, también la podés ejecutar. Pero muchas veces pasan oportunidades por nuestras narices y como no estamos preparados, no estamos en la frecuencia para verlo. Hay que estar en la frecuencia para ver todas, ¿viste? Frecuencia esta AM, FM, esto, lo otro. Entonces, la única manera de estar en todas las frecuencias, de tener un dial que pueda moverse, es estar preparado. Excelente, Guido. La verdad, me sumo a los agradecimientos que estamos saliendo acá en el chat. Un placer y ahora en cualquier minuto ya nos están cortando porque esto es casi automático. Así que la verdad, como amigo y como realmente moderador, pasó rapidísimo la media hora que estuvimos charlando. Ojalá tuviéramos más tiempo y por supuesto gracias por tu generosidad y compartir todas tus experiencias. Bueno, invítame el año que viene a las 16, Pero invítenme, no me ninguna dejen duda. afuera. Mirá, me encanta, me encanta. Te vamos a seguir invitando porque realmente es realmente enriquecedor, sobre todo para aquellos que tienen a lo mejor dudas o ver si estamos en condiciones o si están en condiciones. Salir de la zona de confort es difícil a veces y necesitan
estos testimonios, ¿no? Que las cosas no son no son color de rosa, pero a la larga nuestro cerebro hace que todo sea positivo. Fíjate que el estafador, nunca te hubieras imaginado hablar bien de quien te estafó. Y sí, Este, totalmente. y Bueno, hoy le estás agradeciendo. y algo también quiero dejar es, a nadie le fue bien la primera vez, ni la segunda, es decir, cuidado, ¿no? Es decir, no siempre la primera, ¿viste? Es como, y no sé si es el momento, es como de repente, tal vez, no todo el mundo se casó con la primera novia, ¿no? Es decir, o las mujeres con el primer novio, ¿no? Es decir, obviamente, así es la vida también de emprender, entonces, claramente, lo más importante de todo es, yo siempre digo, ¿cuál es el worst case escenario en el momento que vas a emprender? Y si vos sentís cómodo con ese worst case escenario, go ahead. Si no te sentís cómodo, no lo hagas. Pero sabé que podés conseguir ese worst case escenario y vas a tener que volver a empezar de vuelta. Excelente. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Gracias. Y ahora, bueno, Javier nos va a pasar de vuelta a la sala y nos va a reasignar. Muchísimas gracias, Guido. Dale, gracias a ustedes, un placer. Estamos viendo. Años y otro es emprender por la vocación, que ese es el caso que estamos a punto de ver. Cuando no encontraba las oportunidades laborales que buscaba o aquellas que me llegaban, evidentemente no hacían fit con lo que yo estaba buscando en mi desarrollo profesional. Entonces, si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. Y decidí abrir mi propio negocio. Recuerdo que estaba en un supermercado viendo qué poder hacer. De repente agarro uno de estos productos de consumo masivo, le doy la vuelta a la etiqueta y digo, ok, esta es una marca nueva, veo que es de un grupo empresarial conocido, agarraré el teléfono y les llamo, imaginando que me iban a dar bola y demás, ¿no? Todo esperanzador, y así fue. De hecho, conseguí una reunión con el gerente comercial y el gerente general a nivel nacional de ese corporativo. Me preparé bien para esa reunión. Recuerdo en esa época que mi padre estaba muy ligado a ventas en consumo masivo, así que me avivé, pedí una lista de sus clientes, la imprimí, tenía tan solamente unas 2 hojas de papel bond y le pedí que me acompañe. En ese momento sabía que era una marca nueva, yo tenía una cartera de clientes heredada prácticamente, pero me ayudó para entrar al mercado. Ni bien ese holding me dio una oportunidad, me dijo, necesitas alrededor de unos 100,000 bolivianos. En esa época eran cerca de unos 15 a 20,000 dólares solamente en la compra inicial de tu stock para poder arrancar. Ok, yo no tenía ni un boliviano, estaba recién salido de la universidad, salí de la universidad pública, by the way. Entonces armé un proyecto y ese proyecto fui a venderle la idea a mis amigos de la fraternidad, a mis amigos de la universidad y entre un conjunto de 3 personas de mi confianza pudimos abrir la empresa. O sea, en esa corta edad ya estaba con un concepto que no conocía, que eran los inversores ángeles. Así fue como nació mi primer emprendimiento, un emprendimiento tradicional, ¿no? Como el de la mayoría de la base empresarial que tenemos en Latinoamérica, muy basado en el comercio retail, compra-venta. Trato de comprar lo más barato posible y trato de venderlo a lo más caro. Sencillo. Ese emprendimiento hoy es mi vaca lechera, lo que me permitió pensar más a largo plazo de qué voy a hacer. Ok, dentro de esa matriz de decisión dije, esto ya está ongoing, tiene oportunidades de mejora, definitivamente las tiene, pero voy a avanzar con otros proyectos ya no por necesidad, quiero hacerlo porque me gusta. De pronto empecé a inmiscuirme en el ecosistema de startups, muy basándonos ya en la transformación digital. Mi máster me dediqué en la gestión de proyectos, entonces creo que iba bastante ligado a lo que quería hacer. En esa época lanzamos una startup EdTech, se llamaba Becademia. Recuerdo que nos ocupábamos de enseñar francés y alemán para que los estudiantes lleguen a un nivel de B2 en el idioma y así puedan acceder a estudiar maestrías en esos dos países.
En esa época, hace unos 7 años más o menos, estudiar una maestría en Francia representaba una inversión de 400 euros por año. Mi máster en Bolivia valía $5,000. Entonces yo veía una oportunidad interesante, ¿no? De la migración de talentos, ida y vuelta. Nació Becademia, mi gran aprendizaje fue trabajar mejor en el equipo, conseguir rápido financiamiento para poder retenerlos. Y Becademia tuvo un impacto, evidentemente, cerca de 1,600 postulantes a nivel nacional, pero ahí quedó un lindo esfuerzo. De ahí recuerdo que llegaron otras dos startups y ya entré en una posición de asesor del directorio, una en Estados Unidos, más desarrollándonos con Computer Vision para protección en obras civiles, y otra más dirigida a realidad aumentada, como comentaba Solange, estaba muy de moda ese tipo de tecnologías, ¿no? En este caso, la realidad aumentada estaba un poco aplicada al turismo, a la cultura, o sea, la verdad es que estaba muy cool y decidí ser su asesor por ese momento. Hace un par de años atrás, por todo este movimiento que estaba haciendo bastante ruido dentro del ecosistema nacional, recibí la invitación de trabajar en el holding más importante de la categoría de cerveza a nivel mundial. Algunos lo conocen como AB InBev, y en Argentina seguramente lo ubican mejor como Quilmes. Entonces, en esa instancia, cerca de 2020, 2021, ya estaba con, con esta oportunidad de meterme al corporativo e iba y me ofrecieron ver la transformación digital a nivel nacional. Entonces me pareció un challenge bastante atractivo, acepté la invitación y así es como en paralelo, mientras estaba en el corporativo, ya tenía una vaca lechera, ya era asesor de directorio y bueno, ya tuve una startup muerta, ¿no? Fue una linda vivencia. Creo que lo hermoso del corporativo es que pude absorber muchos conocimientos a nivel global de aquello que funciona y lo que no, y me ayuda a entender la necesidad de trabajar en procesos, porque una vez que agarras procesos, es mucho más fácil que las organizaciones, a medida que van creciendo, se van haciendo sostenibles, ¿no? He podido ver desde la perspectiva de la startup, que es más enfocada en la agilidad, en una resolución de problemas, y obviamente atacar basándonos en tecnologías en la incertidumbre o escenarios de incertidumbre al corporativo que tiene mayor alcance, mayor experiencia, pero obviamente es un elefante lento. Entonces, poder ver los dos me ayudó a entender qué tipo de emprendimiento es el que estoy buscando, ¿no? Y bueno, eh, pasaron los años y de pronto encuentro a un mentor en un acto de posesión de la Cámara Gastronómica en mi país. Fui invitado ahí, obviamente, por toda la red de contactos que fui desarrollando de mis clientes en en esta vaca lechera que les menciono. Y pues conocí al presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Es la entidad que aglutina principalmente a todos los líderes de la agroindustria en mi país. Y él me mencionaba, ¿a qué te dedicas? Y bueno, ya, yo empecé a venderle también mi idea. Esto es lo que hago. Me divierto mucho emprendiendo. A la par estoy viendo transformación digital en esta compañía, ¿no? Que es líder también en mi país, muy por encima del 75% del share de la cerveza a nivel nacional, así que líder de mercado. Ok, y ahí es donde nos dimos cuenta que hubiera sido de valioso habernos conocido 2 años antes, porque 2 años antes que él, cuando estaba presidiendo el directorio de esta cámara, ya tenía un fondo para invertir en un proyecto de transformación digital en el agro, pero lamentablemente no tenía el equipo necesario, no había la gente involucrada en tecnología en este rubro de agricultura en mi país. Y ahí quedó, un lindo proyecto con una tesis posiblemente del tamaño de la altura de mis lentes, que quedó como idea, ¿no? Entonces, posiblemente por el efecto de la cerveza, ¿no? En este acto de posesión, yo agarré coraje y le dije, ok, sé que no tienes los recursos ahora, pero si te animas, yo le meto.
y me creyó. Y así comenzó esta historia, ¿no? Mientras estaba en el corporativo, yo me dedicaba con él a reunirme todas las noches, empezábamos a analizar distintos modelos de negocio, soluciones y empezar a converger. Esa convergencia, incluso visitando distintas comunidades indígenas y campesinas del país, me ayudó a entender en un periodo de 2 años de investigación lo que quería hacer. Y así es como nació Cultiva. Bien, ahora quisiera explicarles por qué todo esta antesala es importante, porque si no contamos la historia desde sus inicios, es difícil que entiendan el contexto. Hasta este punto, espero que todos me hayan seguido en el tema de emprender, transformación digital, redes de contacto, mentorías, cartera de clientes, porque aquí se pone interesante. Yo ya tenía bastante conocimiento en lo que era capaz de hacer, pero esa no era la vocación que estaba buscando. Yo lo que quería era trascender. Y para trascender tuve que conocerla a doña Juanita. Vamos a ver si se puede mover este slide. A ver, ahora sí. Ella es doña Juanita. Doña Juanita es una productora de tomate en la región de los Valles de Samaipata en Bolivia. Tiene 55 años, tiene hijos que están estudiando una carrera técnico con un préstamo que logró hacerse a través de prestamistas informales dentro de su pueblo. Y la realidad es la siguiente, por darles un contexto, hoy compré el kilo de tomate en $2. Puede que para ustedes no signifique mucho eso, pero para doña Juanita lo significa todo, porque por cada $2 que yo pago como consumidor, ella como productora de esos tomates está percibiendo menos de 20 centavos de dólar. ¿Dónde se va lo demás? Evidentemente en la cadena de intermediarios. Pero no es solo eso. Me he relacionado tanto con la industria gastronómica de mi país que he logrado entender no solamente los issues que tenían en la categoría de masivos, sino también en esta categoría. En mi país, al igual que muchos otros de la región de Latinoamérica y el Caribe, esta industria gastronómica generalmente va de madrugada a realizar compras en el mercado porque tiene el supuesto de que va a obtener mejores costos. Y lo cierto es que mi amigo el chef Gustú, que representa esa cara del chef en toda la industria, ya perdió, porque del 20% del precio que paga corresponde un costo de merma transferida. Y eso es porque en el modelo de retail compra-venta, el intermediario le compra toda la producción al productor, aún sabiendo de que no va a vender todo eso, pero a pesar de ello, transfiere esos costos al consumidor y 20% de esa producción la destina al basurero. Ese 20% puede ir a la boca de alguien más y no está sucediendo eso. Entonces, es un tema estructural a lo que nos vamos a meter, a lo que nos hemos metido, de hecho. Hemos identificado que hay un problema que no solamente nosotros lo hemos identificado, sino también las distintas cámaras empresariales con las que hemos interactuado, desde la gastronómica, agroindustrial, pero también el USDA de Estados Unidos. Todos hemos llegado a la misma conclusión. Latinoamérica está enfrentando una cadena de alimentos desigual e ineficiente, porque ahí la tienen a doña Juanita, incapaz de acceder a mercados formales, incapaz de fijar sus propios precios porque está viviendo un escenario de oligopolio muy duro y evidentemente vive en incertidumbre. Realmente hay casos donde un agricultor como doña Juanita recién genera ingresos después de 4 campañas de producción. ¿Eso qué significa en meses? Más de un año, más de un año perdiendo dinero para poder recién estabilizarse. Ahora entienden por qué se presta dinero para sacar a sus hijos fuera del campo. Ser agricultor ha dejado de ser un negocio sostenible para la situación de personas como doña Juanita.
Del otro lado lo tienen al chef. Estábamos hablando de una pésima experiencia de compra, pero no es solamente un tema de precios, sino que cuando a comprar estos mercados tradicionales, informales, evidentemente compra 100 kilos, pero sabe que de esos 100 kilos no todo es útil, porque siempre le llega un producto podrido, magullado o incluso llegan a generar pequeñas estafas porque no hay suficiente trazabilidad. Apenas hay un recibo hecho a mano y todo el mundo cree que ese es en lo que hay que confiar y a veces son negociados, lamentablemente. Y también está el tema de los alimentos. Tal como está estructurado hoy el retail de esta categoría de alimentos, tantas manos ocasionan de que se desperdicie mucha comida. Es duro creer que hoy vivimos un escenario en la región de baja soberanía de alimentos y malnutrición y de paso estemos botando estos alimentos directo al basurero. Entonces, hay algo ahí que es difícil de resolver y es un escenario de incertidumbre para muchos. Y es por eso que necesitábamos un comercio más eficiente y transparente. Así es como nació Cultiva. Nosotros somos un marketplace B2B que conecta el campo y la gastronomía mediante cadenas de valor sostenibles y digitalizadas. ¿Qué significa esto? Hemos hecho un research tratando de encontrar los mejores procesos referentes a nivel mundial e hemos identificado a través de la cooperación japonesa el SHEP. Entonces, hemos aprendido cómo funciona el enfoque SHEP, donde estos agricultores, a través de un proceso de inversión, entienden cómo pasar de ser un productor agrícola a ser un empresario agrícola. Ya no producir